Por respeto también a las personas que están conectadas a través de streaming, que son la gran mayoría, tenemos que continuar. Yo creo bueno, estamos todos tras el COVID precisamente acostumbrados a que en efecto las conexiones en streaming casi son las más frecuentes, ¿no? Y por esa razón no podemos interrumpir, simplemente quiero comentar un par de detalles de la organización del Congreso. En primer lugar, el Congreso tiene sedes territoriales en el ámbito rural. Esta tarde la sede del Museo Etnológico en Valencia, donde se inaugura, además de una conferencia que tiene lugar ahora a las 6, estará comenzando, y también se inaugura una exposición sobre pastoreo, una de las fotoexposiciones auténticas que hemos registrado y que es un trabajo realizado sobre uno de los pastores que quedan en nuestro pueblo, en Aras de los Olmos, y que es una actividad en riesgo de extinción, diríamos, ¿no? Entonces, esta fotoexposición está muy bien visitarla. Intentaremos también divulgarla a través de Internet. Y además tenemos 3 sedes en poblaciones rurales: Villafranca del Cid, Aras de los Olmos y la Vall d'Ebo. Y están conectadas en streaming con nosotros, de manera que lo que vamos a intentar a lo largo del Congreso es que la señal que desde aquí se emite se reciba en estas 3 poblaciones, y a la inversa nosotros también recibimos la información y las comunicaciones que se hacen allí a través de una pantalla que está instalada afuera. Esta tarde tenemos, además, de invitado para abrir la ponencia inaugural de la conferencia, Ignacio Ramonet. Y yo quisiera pediros a Vicent Garcés y a Ignacio Ramonet que fuerais ocupando la posición en la mesa aquí al lado, y vamos a continuar con el Congreso. Y también indicaros que cuando finalice la conferencia abriremos un turno de palabras, y a continuación os invitamos a pasar al otro lado de la sala, al jardín que hay enfrente de la nave principal, donde hay una degustación de productos de la tierra que quisiéramos que, dado que estamos en un congreso de cultura rural, de gastronomía rural, quisiéramos pues en cierto modo disfrutar de gastronomía del territorio. Y también tendremos una amenización musical durante ese encuentro, porque la dimensión cultural de las poblaciones rurales para nosotros es un factor de recuperación que tenemos que incorporar, que tenemos que dotar con mayor profusión y cantidad y calidad. Y por último, indicaros que a las 8 es en directo el programa de Carne Cruda de Javier Gallego, que es un equipo de periodismo liderado por Javier Gallego, que ha mostrado a lo largo de los años una sensibilidad extraordinaria con el tema rural, que lo viene trabajando a nivel de divulgación, a nivel nacional, de una manera extraordinaria. Y por eso nosotros tenemos la suerte, aunque es una petición que les hemos hecho, pero tenemos la suerte de que hayan decidido venir a acompañarnos al primer Congreso Internacional Smart Village, que tiene lugar a partir de hoy. Entonces, pues nada, simplemente invitaros a continuar toda la tarde con nosotros, y luego disfrutaremos a lo largo del programa de Carne Cruda, además con un magnífico concierto de un grupo rock. Pues nada, cuando queráis, adelante. Esto no sé si... Bien, pues buenas tardes. Aquí estamos siguiendo la dinámica del Congreso, y me complace especialmente poder presentar, no se puede presentar a Ignacio Ramonet. Recuerdo un gran poeta que era Pablo Neruda, dijo que confieso que he vivido. Pues Ignacio Ramonet es uno de esos personajes que puede confesar que ha vivido y sigue viviendo, ojalá por muchos años. Ignacio Ramonet es un intelectual, pero no el intelectual encerrado en su burbuja, aisladamente, con unas grandes capacidades mentales, pero
sin conexión con la realidad o la sociedad. Al contrario, Ignasi Ramonet es una persona que si de algo puede hacer alarde es de esa combinación entre capacidad de análisis, capacidad de pensamiento, capacidad de creación y capacidad de conexión con los sectores populares, con los movimientos sociales. Y por tanto, con esa gran capacidad de generar transformación. Bueno, tiene unos cuantos años ya. No pocos. Se dice que vamos a vivir 100, 200 años, ya no se sabe, ¿no? Pero vamos a ver. Y en esos años vividos, formación académica, por cierto, vivió una etapa en Tánger. Después quizás nos la cuentas brevemente, esa etapa tuya en Tánger. Porque Ignasi Ramonet es un personaje global. Y al ser global, algunos entienden esa globalidad como distanciamiento de las raíces. Ramonet es gallego de origen, ha pasado por Tánger, ha pasado por París, ha pasado por toda América Latina, por toda Europa, y fue uno de los fundadores de ATTAC, Francia. Fue muchos años director de Le Monde Diplomatique, que todos sabéis lo que significa en el mundo de la comunicación y la información. Y tiene una visión muy concreta, muy suya, muy elaborada de lo que son las fuerzas que mueven el mundo y cómo se van recomponiendo esas fuerzas en función del desarrollo de intereses que muchas veces están muy alejados de los intereses mayoritarios de la sociedad. No voy a extenderme más. Quien quiera saber más de Ignacio Ramonet solo tiene que escucharlo y, si no, buscar la enorme cantidad de información que en todos los sistemas informáticos existen sobre la persona de Ignacio Ramonet. Gracias por estar aquí con nosotros, Ignacio. Tienes la palabra. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Bueno, pues, señora consellera, señor director de la Casa del Mediterráneo, querido alcalde del Olmo, todas las personalidades que se encuentran aquí, un saludo a las personas que nos están oyendo y viendo por streaming. Mi agradecimiento primero a los organizadores por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en esta conferencia inaugural sobre Smart Village. Mi propósito no es de hablar de los Smart Village, que se va a hablar aquí, ya se ha dicho bastante y muy bien, además, pero más bien hacer algunas consideraciones sobre la geopolítica del mundo actual, un poco en la idea que acaba de señalar Vicente. Curiosamente, en los Smart Village que nos apasionan, yo creo que es una de las iniciativas más generosas y más positivas que se pueden tener para luchar contra, bueno, el vaciamiento de los territorios y también una manera de efectivamente conseguir que las poblaciones se mantengan donde se encuentran bien, a condición de que puedan sentirse bien, pero también significa una gran confianza en las nuevas tecnologías, ¿verdad? Hay como una apuesta de que las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información, en particular, bueno, la conectividad de banda ancha, de alta intensidad,
la inteligencia artificial, todo esto va a conseguir lo que no ha conseguido finalmente, lo que no han conseguido las políticas tradicionales, aunque hayan tenido vocación a ser de justicia social o a ser de igualdad territorial. Esta gran confianza en las nuevas tecnologías, curiosamente llega en un momento en que la confianza en las nuevas tecnologías aplicadas a la información está disminuyendo muy rápidamente. Una de las características, digamos, del mundo en el que vivimos es que hay como un accidente de la información. Si lo que estamos viviendo hoy, desde el punto de vista informacional, es un enorme accidente porque la información no funciona. ¿Verdad? Hoy, curiosamente, cuando nació Internet, que hace apenas 40 años, 30 años, poco más de 30 años, cuando nació Internet teníamos una ilusión también en que el mundo iba a ser muy diferente, de que muchas dificultades que teníamos en materia de conocimiento, en particular, en materia de saber, en materia de intercambios, en materia de comunicación, se podían resolver, finalmente. El gran sueño de McBride, por ejemplo, en Naciones Unidas, ¿verdad?, el célebre informe McBride, el gran sueño de la democratización de la información se podía resolver. Y de hecho está resuelta, este problema está resuelto. Hoy día hemos conseguido la democratización de la información. Cada uno de nosotros, con un teléfono inteligente, tiene la capacidad, digamos, de comunicación, la fuerza de comunicación de un canal de televisión de hace 30 años. Con un teléfono inteligente yo estaría ahora hablando, si lo pusiera aquí, estaría hablando como en streaming ahora mismo con el mundo entero, ¿verdad? Y puedo decir lo que quiera, nadie me puede censurar. O sea, puedo dirigirme a millones de personas, como los influencers lo saben, y puedo decir lo que quiero, puedo criticar, añadir, sustraer de la comunicación oficial. O sea, la democratización se ha realizado. ¿Y qué es lo que descubrimos? Por eso había una enorme ilusión y un enorme entusiasmo en que con Internet pues la enciclopedia iba a estar a mi alcance, el conocimiento, la comunicación, etc. Entonces, ¿qué vemos hoy? Que en realidad hoy estamos en el momento del desencantamiento. Es decir, vemos que ahora hemos llegado a una situación, desde hace ya 3 o 4 años, en el que con las redes como medio dominante, las redes no me permiten hoy día saber distinguir entre una verdad y una mentira. Así que hoy me doy cuenta finalmente que todo este sistema tan perfeccionado, tan eficaz, no me permiten distinguir algo tan sencillo, aparentemente, como una verdad de una mentira. Y yo digo, no es que sea difícil distinguirlo, es que es imposible distinguirlo. Hoy Internet, que pensábamos, como dice Obama, que era una ventana que se abría sobre el mundo para nosotros, resulta que esa ventana tiene los cristales muy opacados y lo que vemos, lo vemos desformados por la suciedad de la ventana. Y de tal manera que, bueno, tenemos ante los ojos lo que está pasando en Ucrania. Es muy difícil saber para un ciudadano, una ciudadana informado o informada, saber exactamente qué pasa. ¿Los drones son iraníes o no son iraníes? ¿Los rusos bombardean la central de Zaporilla o son los ucranianos los que bombardean la central de Zaporilla? Entre 1000 preguntas que podríamos hacernos.
Pero no solo eso, en este momento en Estados Unidos el 70%, 61 exactamente en la última encuesta, el 71% de los republicanos piensan que Trump fue elegido en las últimas elecciones de 2020 y que Biden es un usurpador. En Estados Unidos, los 2/3 de los republicanos piensan que los demócratas, la dirección de los demócratas, pertenece a una camarilla pedófila que rapta niños a través del mundo para abusar de ellos, en algunos casos para comérselos y para sacarles, extraerles una especie de hormona que tendrían los cerebros de los niños estresados para prolongar su propia vida. Y esto lo repiten los medios. Como ustedes saben, esta semana se condenó a 995 millones de dólares de multa a Alex Jones. No sé si ustedes han seguido esto, porque Alex Jones, que tiene un propio canal en la red y tiene decenas de millones de seguidores, difundió la idea de que un atentado que hubo en una escuela, donde un joven entró y mató a unos 12 alumnos, además de herir a unos 25 o 30, que eso era una invención de los demócratas y que eso no había existido jamás. Y los padres hicieron un juicio, lo llevaron a juicio y ya lo habían condenado a 65 millones de dólares hace un mes. Esta semana lo condenaron a casi 1.000 millones de dólares. La condena no cambia nada. La condena dice que, en definitiva, pues, contrariamente a lo que yo pretendo, sí hay una verdad. La verdad es que ese atentado tuvo lugar. Pero el autor del atentado pudo durante meses, durante años, mantener en las redes que no había tenido lugar, que era una pura invención, pudo crear un movimiento de hostigamiento contra los propios padres de los niños que habían perdido, de los padres que habían perdido a un niño, y por eso además los padres hacían el proceso. La red está llena de bulos, las redes están llenas de invenciones, algunas que van creciendo, como saben ustedes, hace 3 semanas hubo en Barcelona y una semana después en Mallorca congresos de tierraplanistas. El número de terraplanistas está creciendo en el mundo. Personas que pretenden que la Tierra no es una esfera, sino que es un platillo, como un plato, es un platillo, con el Ártico en el centro y la Antártida como una muralla de nieve, de hielo, como en el Juego de Tronos, ¿verdad? Que rodea al planeta, que no es un planeta, dicen ellos. Entonces, digamos, en este momento hay una crisis de la información, hay una crisis de la verdad, hay una crisis de los hechos no tienen valor, no se convence a nadie con hechos. El Brexit, la campaña por el Brexit, se hizo en contra de todos los hechos. Todos los hechos demostraban que el Reino Unido no tenía ningún interés en salir de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Ellos mismos, los que dirigieron la campaña que condujo Johnson, esta actual primera ministra, que ha dejado de ser primera ministra esta tarde, Liz Truss, estaba en contra del Brexit durante la campaña. Pero Johnson, quien dirigió la campaña, decía, ellos han avanzado hechos y no ha servido para nada. Nosotros hemos trabajado sobre las emociones. Si seguimos en el Reino Unido, en la Unión Europea, vamos a ser invadidos por las hordas africanas, europeas, que van a venir a instalarse. Entonces se decidió el Brexit.
las campañas actuales políticas son muy difíciles de conducir porque no se puede afirmar nada que no tenga una contrapartida, que aunque no descanse en nada, pueda tener una gran cantidad de audiencia, una gran cantidad de defensores. Esto que Trump llamaba las verdades alternativas, ¿verdad? Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Y tu verdad no es superior a la mía, ¿verdad? Yo fui, en esta vida que citaba antes Vicente, yo fui estudiante de Michel Foucault, ¿verdad? El filósofo. Y Michel Foucault nos decía que la verdad tenía una historia. Que la verdad no siempre había sido la misma en la historia de la humanidad, que durante milenios la verdad se manifestaba en un lugar preciso, en un momento preciso y con una persona precisa, ¿verdad? Es lo que en la historia de Grecia se llama, por ejemplo, el oráculo de Delfos. Por ejemplo, en Delfos, en la primavera, el oráculo recibía la verdad. Y esa verdad era la verdad, ¿verdad? No se discutía, o como puede hacerlo un chamán, puede hacerlo un hechicero, la verdad en la que cree la gente que soñó con tal número y juega a la lotería de Navidad, la verdad del horóscopo, esa verdad que evidentemente aún la tenemos con nosotros, no quiere decir que eso ya se haya terminado. Hasta el siglo XVIII, cuando empieza el pensamiento científico, Foucault le llamaba a esa verdad que acabo de citar, de un lugar preciso, con una persona precisa, en un momento preciso, es la verdad del Papa católico cuando habla ex cátedra. Cuando el Papa habla ex cátedra, no habla el Papa, como ustedes saben, habla Dios, y por consiguiente es la verdad. Entonces, esa verdad, Foucault le llamaba la verdad relámpago, o la verdad rayo. A partir del siglo XVIII aparece otra verdad, que es que van elaborando los pensadores científicos y las demostraciones científico-técnicas, que es lo que Foucault va, y que, claro, tienen como característica de que es verdad siempre, en todas partes y para todo el mundo. Esa verdad Foucault le llamaba la verdad cielo, porque es para todos, siempre y en cualquier lugar. Hoy las dos verdades están en crisis y la científica está particularmente en crisis. ¿Por qué razón? En parte ya se citó aquí. Primero, porque la ciencia no ha impedido los desastres, ¿verdad? No ha impedido Fukushima, no ha impedido la situación en la que estamos climática, que es el resultado de una sobreexplotación, un modelo de sobreexplotación de la tierra, un modelo capitalista en particular. La ciencia no ha impedido precisamente el definir en el siglo XIX a la raza blanca como superior a todas las demás y autorizar científicamente el colonialismo, la conquista de África en particular y de Asia en el siglo XX, no en el siglo XVI. Entonces, la ciencia tampoco es creíble. Y en gran parte el movimiento woke hoy día, la cultura de la cancelación, tiene algo de eso cuando se tumban las estatuas, ¿verdad?, de quien fue esclavista, negrero. Hay esta idea de que, en definitiva, no solo la otra verdad, obviamente, no tenía ninguna base más que de superstición, sino que la nueva verdad tampoco. Hoy estamos en un sistema en el que, curiosamente, hay como una contradicción entre el enorme avance tecnológico, ¿verdad? Tenemos en nuestros bolsillos unos superordenadores, que son los teléfonos, lo que llamamos teléfonos, y a la vez, evidentemente, una regresión en materia precisamente de razonamiento científico o pseudocientífico. Y el registro de la verdad
hoy día pues no está funcionando y no estamos informados. Globalmente cada vez se cree menos en la información, ¿verdad? Con el registro siguiente de que últimamente se desarrolló esta idea también para denunciarlo, de que en el sistema informativo una mentira repetida 1000 veces pues se establecía como verdad. La repetición equivalía a demostración, ¿verdad? Hoy es aún peor. Estamos en un sistema cada vez más en el que, digo yo, en el que una verdad repetida 1000 veces se convierte en mentira. Es decir, hoy, si digo 1000 veces la Tierra es redonda, se crea una suspición. ¿Por qué tanto repetirme algo que pretendidamente es verdad? Probablemente porque no es verdad. Me lo repites porque no es verdad. Entonces, todo lo que se ha repetido desde hace años en materia de derechos humanos, en materia de libertades, en materia de progreso civilizacional, ya no agarra sobre la sociedad, resbala sobre la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la subida de la extrema derecha. Hay toda una categoría, una serie de categorías sociales muy jóvenes, entre los jóvenes, a los que se ha repetido en la escuela la Segunda Guerra Mundial, Hitler, el nazismo, el franquismo, que ya no impregna, ya no imprime. Porque la verdad, repetida 1000 veces, se hace no creíble. En un sistema muy moderno tecnológicamente. Así tenemos estas cosas que están pasando. Primero, la elección de Trump. Segundo, el asalto al Capitolio, que es, en mi opinión, el paradigma de la época en la que estamos. El asalto al Capitolio es la primera tentativa de golpe de Estado en Estados Unidos. Ahora está demostrado por la Comisión de la Cámara de Representantes, con premeditación por parte de Trump, y llevada a cabo por miles y miles de ciudadanos, uno, que no creen en la legitimidad ni en la legalidad de las elecciones en Estados Unidos, y que además creen en el bulo del Pizzagate, del que yo hablaba antes, de que los demócratas en realidad no son más que miembros de una conjuración pedófila, y que necesitan purificar al país, y que para eso, evidentemente, Biden no debe ser reconocido como presidente porque es el presidente del fraude. Todo esto en la mayor democracia del mundo, como nos dicen, la primera democracia moderna, además, Estados Unidos. Pero esto también produce que en Suecia, que para toda la mentalidad política de muchas generaciones era como por antonomasia el país de la socialdemocracia, acaba de ganar la extrema derecha, está gobernando la extrema derecha. Y que en Italia, exactamente un siglo después de la marcha sobre Roma, los mussolinianos han ganado las elecciones, ha vuelto Mussolini. Es como si nosotros en el 2036 volviese a ganar aquí en España a los franquistas, un siglo después, ¿verdad? A pesar de los discursos, en una democracia tan arraigada, con una clase política y una clase intelectual tan sofisticada como Italia. Sin embargo, esto no ha funcionado. Como ven, las tecnologías, digamos, en este momento no están a la altura de la exigencia moral. Hay un gran progreso tecnológico, pero no hay un progreso ético. En la medida en que nosotros seguimos pensando que la extrema derecha es lo contrario de los valores humanistas, de fraternidad, de igualdad social, etcétera, con los que pensamos que hay que construir el mundo. Y evidentemente este sistema es un sistema
que permite a cualquiera desarrollar discursos de odio, ¿verdad? Discursos de violencia, y así estamos viendo cómo en Estados Unidos, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? El tema es que, como dicen muchos politólogos, Estados Unidos va hacia la Segunda Guerra Civil. En Estados Unidos es muy difícil, hay elecciones el 8 de noviembre, que seguramente los demócratas van a tener dificultades para ganarlas, en todo caso en el Senado probablemente no las van a ganar, y esto hace que en Estados Unidos, evidentemente, el odio hoy día político, que es una característica internacional en este momento, el odio político, la violencia política que regresa. Recuerden el atentado contra Cristina Kirchner en Argentina hace unas semanas, ¿verdad? Miren Bolsonaro, que no fue eliminado cuando parecía que había sido el peor gobernante de la historia de Brasil, uno de los peores del mundo en materia de COVID. Y sin embargo, aún en este momento no podemos decir que esté excluido que gane. Tiene pocas posibilidades, pero no lo podemos decir que esté excluido. Y además ya ha ganado suficientemente en términos de control legislativo, de control de estados, de gobernadores de estados, y que si nuestro amigo Lula gana, va a tener dificultades para gobernar, con un aparato legislativo y, digamos, gobernoral, no sé cómo decirlo, que está lejos de él y de sus ideas. Entonces, estas son dos realidades, ¿verdad? De crisis de la información, crisis de la verdad, y por otra parte esta crisis política y crisis de la democracia, porque la democracia no funciona en este contexto. Y esto además se está produciendo en un mundo muy marcado por un haz de hechos que también son determinantes en cuanto a la identidad del momento en que estamos viviendo. Uno, se ha dicho aquí, estamos saliendo de la COVID. Estamos saliendo nosotros, pero China aún está en la COVID, como saben. En China aún está la política de cero COVID y no hay desplazamiento fácil, hay que mostrar constantemente el código QR, las ciudades están constantemente aisladas y en otros lugares aún se mantiene este tipo de política, pero nosotros hemos aprendido durante la COVID lo que ha sido, bueno, el confinamiento, y parecía que vivíamos ya en un mundo del futuro y de repente nos encontramos viviendo en formas muy arcaicas, tanto de relación a la autoridad como de relación a la medicina, como relación a la, digamos, a la enfermedad. Descubrimos que estábamos desprovistos de defensa frente a una enfermedad. Y también la COVID nos enseñó, entre otras muchísimas cosas, que probablemente el SARS-CoV-2 no es el último virus que va a venir a crear ese tipo de problema, en el mundo en el que estamos en particular, ¿verdad? La COVID produjo, obviamente, una parálisis de la producción, una parálisis del consumo, y cuando terminó, o casi terminó la COVID, cuando los ciudadanos del mundo se pusieron a consumir, no había productos. Esto ya creó un primer elemento de inflación. La inflación que había desaparecido en los últimos 40 años, en todo caso en los países desarrollados, regresó brutalmente. Se agravó con la guerra de Ucrania, segundo factor de identidad del momento en que vivimos, la guerra de Ucrania, que en particular golpea, independientemente de la crisis política, que golpea dos sectores, la alimentación, porque tanto Rusia como Ucrania son productores de cereales, y también la energía, cereales y fertilizantes, que es muy importante para la producción de alimentos. Y por otra parte de energía, porque son productores sobre todo Rusia, productores de petróleo y de gas.
Y esto ha acelerado la inflación y estamos en este momento con tercer elemento de característico, la COVID, la guerra de Ucrania, la inflación, con inflación de 10 puntos en algunos países. En Estados Unidos están a 8,1, en Francia 6,1, 6,2, en España no lejos de 10. Y esto tiene consecuencias obviamente sociales muy importantes, que hace que, lo acabamos de ver hace 2 días en Francia, ¿verdad? Y lo vimos hace más de un mes en Inglaterra, recuerdan cuando muchos sectores del transporte, digamos de los puertos, de diversos sectores de producción, se declararon en huelga reclamando aumentos salariales como no se había visto desde la época de la señora Thatcher en los años 80. Sí, un regreso de la reivindicación sindical. En Francia también, con además los 2 elementos, los focos de alimentación de petróleo o de gasolina, bloqueados por los obreros que trabajan allí en nombre de un aumento salarial, ¿verdad? Y todo esto con un gobierno disminuido porque no tiene mayoría, ¿verdad? Y que acaba de hacer pasar la ley por un sistema francés que se llama el artículo 49, alinea 3, que permite al gobierno hacer pasar una ley sin discusión en el Parlamento, porque está en minoría. Esta inflación tiene una consecuencia brutal en el mundo. Ya la COVID y la inflación primera había tenido una enorme importancia de la manera siguiente. Todos los gobiernos prácticamente en el mundo, para combatir los efectos de la COVID, el hecho de que la gente no haya podido ir a trabajar, o que los comercios no hayan podido tener actividad, los gobiernos de cualquier color votaron ayudas muy importantes, tanto a las familias, a los asalariados, como a los comercios. Segundo, los gobiernos se endeudaron también para comprar por fin vacunas y para lanzar operaciones primero de cura de los millones de personas enfermos y también para asistir a estos enfermos. Esto hizo que la mayoría de los gobiernos se encuentran hoy endeudados y una característica del mundo de hoy es el endeudamiento profundo de la sociedad, de las sociedades. Este endeudamiento corresponde a un momento en que la inflación acelera. Y la inflación acelera y obliga a tomar medidas. Por una parte, las sociedades, repito, y en particular los asalariados, reclaman aumentos de salario. Pero, sobre todo, en Estados Unidos, la Reserva Federal ha decidido combatir la inflación, considerada como el peor de los males que puede conocer la sociedad, con un aumento de los tipos de interés, del precio del dinero. Actualmente el precio del dinero en Estados Unidos está a 3,25. ¿Qué importancia puede tener eso? Tiene 2 niveles de importancia colosales. Si Estados Unidos, si ustedes van al banco ahora o tienen dinero en el banco, es poco probable que el banco le proponga un tipo de interés para el dinero que tengan que sea superior a 2%. En Estados Unidos el dinero ahora se paga a 3,25% y a principios de año, según la Reserva Federal, se pagará a 4,4%. Quiere decir que los capitales del mundo que estaban invertidos en Argentina, en Brasil, en el Líbano, en Australia, van hacia Estados Unidos. Es decir, se descapitaliza el sur y se capitaliza Estados Unidos porque ahí el dinero se paga más caro. El objetivo de la Reserva Federal no es ese, el objetivo es, al aumentar el precio del dinero, cualquier hipoteca, cualquier crédito que usted pida le va a costar muy caro. Entonces no va a poder, la idea es disuadir a las empresas de pedir un crédito y de enfriar la economía, porque la inflación es el resultado de demasiada actividad. Entonces la idea es de enfriar la economía. Estos nos quedan 5 minutos, estoy terminando. Estos 2 elementos
el hecho de que los países del mundo están endeudados por la COVID, tienen inflación y Estados Unidos está llevando los capitales. El dólar ha aumentado en los últimos 3 meses de 16%. Quiere decir, nunca en la historia el dólar ha estado tan fuerte con respecto a las demás monedas. Yen japonés, libra esterlina y euro, ¿verdad? Entonces, esto hace que esta voluntad de Estados Unidos de romper el crecimiento hace que evidentemente, y además Biden está haciendo una política de ayuda masiva, que Francia y Alemania acaban de protestar por eso, hace que la economía está en un momento extremadamente de perplejidad. Nadie sabe qué es lo que va a ocurrir desde un punto de vista económico en el momento en que nadie sabe cómo va a terminar la guerra de Ucrania tampoco, que puede terminar por una guerra nuclear. Y todos estos elementos, que no son particularmente optimistas, se producen en el medio de la mayor crisis climática que hayamos conocido. Este verano aquí en Europa, no sé cómo ustedes lo vivieron aquí en España, nosotros estábamos en Francia, pero probablemente ha sido el verano más caluroso que haya conocido Europa desde que hay registros. Es decir, quien dudaba antes de que había problemas del cambio climático producido por el sistema en el que estamos, debe ahora tomar conciencia de que sí estamos en ese momento particular. Con esto quiero decir que en este momento hay una docena de países en el mundo que están quebrando. Bueno, Haití ya está en quiebra hace tiempo. El Líbano está muy mal. Si no está en quiebra, está cerca de la quiebra. Ghana está en situación prácticamente de quiebra en África. Con otra dimensión, y es que, por otra parte, en el movimiento general, la demografía en los países desarrollados es una demografía muy lenta. La Unión Europea es de las zonas más envejecidas del mundo. Japón y China y Corea del Sur, que están desarrollados, tienen una demografía también muy envejecida. Los dos continentes donde la demografía es más pujante aún es África y América Latina. ¿Qué va a pasar cuando siga envejeciendo en este contexto los continentes europeos y en Estados Unidos con respecto a América Latina? Como ven, la política en este momento, tanto la crisis de la democracia como la crisis de la política, haz de crisis lo que algunos analistas llaman un mundo en policrisis, no es un momento ideal para hacer política. Quizá por ello la primera ministra británica ha decidido abandonar esta tarde. Ha batido el récord, es la primera ministra o primer ministro que menos tiempo se ha quedado en la historia del Reino Unido, ¿verdad? Y también muy interesante en el momento en que se termina la globalización. Con esto termino. Piensen que China, que está en este momento celebrando el 20º Congreso del Partido Comunista, China está autocentrando su economía. China este año va a tener un crecimiento inferior a otros países de Asia, por primera vez desde 1990. China ya no apuesta en la exportación, sino en el consumo interior. En cierta medida, la política COVID es para que la gente no se mueva. Y, por otra parte, este recentramiento, otro signo de que la globalización se termina, es precisamente lo que ha ocurrido con la primera ministra. ¿Qué ha dicho la señora Truss cuando llegó en su discurso de toma de posesión? Que iba a hacer un programa de tipo Thatcher, con miles de millones de reducción de impuestos a los ricos y con una serie de privatizaciones. No lo ha tumbado la izquierda, ella es conservadora, como saben ustedes. Ese programa no lo ha tumbado la derecha, no lo ha tumbado la izquierda, no lo ha tumbado los sindicatos, lo han tumbado los mercados. Los mercados no han creído hoy en un programa neoliberal. Y el ministro de Finanzas, Quan Teng, ha tenido que dimitir hace ya 3 días. Y cuando vino el nuevo ministro de Finanzas, Hunt, anteayer, hizo su discurso, era lo contrario exacto
de lo que había dicho Truss, por eso ella dimite ahora. O sea, en este momento, un programa neoliberal homogéneo, acorde con la globalización, ni los mercados lo quieren. En esta exposición pesimista, esta noticia está llena de optimismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias por este recorrido planetario. Yo me quedo con dos ideas. Una, que estas máquinas no han resuelto los problemas, ni los de la información, ni los del desarrollo. Todavía no. Y la segunda idea con la que me quedo de lo que has expuesto es que estamos en un momento en que está en confrontación un viejo orden que es el democrático y un nuevo orden que puede ser la dictadura. El autoritarismo. Digamos el autoritarismo. Es decir, está en riesgo la democracia. Puede venir un momento de que prospere la idea de la seguridad y el orden, primero que la libertad y la democracia, y por lo tanto que vayamos a regímenes políticos que acompañan la concentración del poder económico y mediático y el crecimiento de las desigualdades con unos gobiernos autoritarios dictatoriales, donde los derechos humanos y todo eso sea letra para los estudiantes. Bueno, yo no sé, son las 7:05. Creo que tenemos unos minutos para, si hubiera algún comentario rápido, alguna intervención, alguna pregunta a Ignacio, hasta las 7:15. A las 7:15 levantamos la... Si hubiera alguna intervención, ahí hay una. Buenas tardes. Bueno, ante este diagnóstico tan demoledor y desgraciadamente... Sí. Ven aquí si quieres, ven aquí, ven aquí para que te vean también por las cámaras. Sí, bueno, me voy a poner así porque imagino que los que están siguiéndonos en streaming... Muy bien. Bueno, pues mejor así, sí. Si no salgo en cámara, mejor. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias. Lo que le quería preguntar es que ante este diagnóstico tan demoledor, pero al mismo tiempo tan desgraciadamente realista, me gustaría que nos dijera cuál es su opinión respecto a los pueblos, ya que este congreso está centrado en los pueblos inteligentes, puesto que son lugares donde se está en contacto con la naturaleza, donde parece que los valores todavía residen, ¿no?, en cierto modo, que el contacto entre la gente es directo y no a través de pantallas, o al menos no tanto como ocurre en las ciudades. Entonces, ¿cómo ve usted la situación de los pueblos que, desgraciadamente, también se están despoblando? Y en España y en la Comunidad Valenciana, pues también. Bueno, se están despoblando en toda Europa, prácticamente, ¿verdad? Este tema de la España vaciada, que desde hace unos años se discute con intensidad en España, es un tema ya que existe en otros países. Yo vivo en Francia y es un tema que además cada vez se siente mejor, se resiente con mucha preocupación, ¿no? Bueno, por otra parte, la idea de hacer pueblos inteligentes hoy día es indispensable, ¿verdad? Ya nadie puede mantener a sus hijos en un pueblo pequeño, digamos de menos de 1000 habitantes, si no hay conectividad, si no hay recursos digitales, si no hay una conexión de calidad. Por otra parte, hasta actividades económicas elementales ya no se pueden hacer de la misma manera. En cambio, la llegada, como aquí se está reflexionando, la llegada de las nuevas tecnologías digitales a una aglomeración pequeña, evidentemente la desmarginaliza y además permite la creación de muchas actividades que antes
no se podían hacer. Por ejemplo, todo lo que es la artesanía, ¿verdad? De repente la artesanía, que puede ser en términos de producción de objetos o también gastronómica, ¿verdad? La gastronomía local, de repente tiene una vitrina planetaria. Es decir, si en un lugar se hace un tipo de producción de un objeto de artesanía, pues un buen sitio web, si se sabe hacer, si se aprende a hacer, pues lo presenta a cualquier lugar y se puede, si hay también conexión con un sistema de mensajería, se puede vender y la clientela potencial, que antes era de una aglomeración de en torno a 1.000 personas, de repente son los 7.500 millones de personas del mundo en potencia, ¿verdad? Esto es enorme. Por otra parte, el ejemplo que nos daba la directora general, creo, al principio, con esta familia inglesa, él siendo curador, con una exposición, yendo solo 3 días a Londres. Hoy, por ejemplo, después de la COVID, en Francia, muchos, no pueblos, sino ya ciudades pequeñas, hicieron campaña diciendo que ellos habían aprovechado los 2 años de COVID para tener ahora la 5G, banda ancha, y habían creado unos apartamentos, unos sistemas, unos lugares de trabajo para todo el que quisiera venir a instalarse, familias que quisieran venir a instalarse, porque iban a poder hacer un teletrabajo mucho más cómodo. Y de hecho, miles de familias, sabemos estadísticamente, han salido de París para instalarse a unos 150 o 200 kilómetros de París, en un entorno mucho más amigable, con los hijos que pueden ir a escuelas que están más cercanas, con liceos de calidad, una vida social mucho más próxima, bien, vivir de otra manera. Entonces hay una calidad que sí se desea. Si la gente va a las grandes aglomeraciones es porque piensa que es la única manera de ganarse la vida, pero para muchos trabajos hoy día, en particular del sector terciario, en los pueblos equipados, los smart villages, me parece que ofrecen mayores perspectivas que las propias ciudades de vida y mayor calidad de vida, no cabe duda. Una última opinión, pregunta. Una mía. La Constitución de Chile perdió el apruebo, ganó el rechazo. Se dice cada vez más que fue influencia de una campaña enorme de los medios de comunicación, creando, por un lado, mentiras, por otro, medias verdades, por otro, evitando que la gente supiera exactamente qué era esa Constitución. Entonces se votó en función de elementos predefinidos por campañas mediáticas. Bueno, es la característica hoy día en muchos países con las campañas políticas tienen esas características. Recuerden que en Colombia, donde acabó por ganar Petro, pero en la primera vuelta, el que quedó con Petro para la segunda vuelta no era el candidato oficialista. Recuerdan, el presidente era Duque, ¿verdad? Es el Partido Liberal, se llama el Partido de Uribe. El candidato liberal, por primera vez desde hace 70 años, no estaba presente en segunda vuelta. El que llegó en segunda vuelta es un personaje de la Bolsonaro, que se llama Hernández, una especie de millonario, que había sido alcalde de una pequeña ciudad que se llama Bucaramanga, y con un programa totalmente esotérico. Pero, sin embargo, con las redes, sí pudo llegar a ser segundo. El hecho de que hoy día, si se analizan las elecciones, se ve que
Si no llega segundo, llega tercero, siempre hay un candidato o una candidata que, en definitiva, la gente lo vota también porque está harto de los mismos partidos. Por ejemplo, un análisis es que actualmente hay como ha habido diversas elecciones en América Latina, candidatos de izquierda que han ganado. Ha ganado la izquierda, bueno, independientemente de México y de Argentina, ha ganado la izquierda, por ejemplo, en Honduras, ha ganado la izquierda en Colombia, ha ganado la izquierda en Perú, ha ganado la izquierda en Bolivia, en elecciones, ha ganado la izquierda en Chile. Pero en realidad, cuando yo digo hay que tener cuidado, porque en realidad hoy en todas partes, cuando hay elecciones, los electores votan al otro, al que no gobierna. Es decir, que contra quién votan es contra